Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden, este es el horario habitual de Pregunta Yamit, de nuestro director general Yamid Amat. Hoy, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reveló un estudio que contrató con la empresa Cifras y Conceptos sobre la seguridad y la convivencia ciudadana. Señor ministro, buenas noches. Gracias por aceptar esta entrevista. Hombre, Gerardo, mil gracias por permitirme a través de CMI entrar al hogar de miles y miles de colombianos para conversar temas que nos interesan a todos, particularmente seguridad y convivencia ciudadana. ¿Por qué, señor ministro, el estudio que contrató y para qué? Gerardo, cuando uno tiene que construir políticas públicas, tiene que saber qué está pasando en su entorno, tiene que conocer cómo está el panorama en general, en el caso mío, pues del país. No es bueno que uno mismo se entregue sus cifras, no es bueno que uno mismo se evalúe. No es bueno que uno mismo haga una percepción de lo que puede pasar, porque uno corre el riesgo de tratar de maquillar a favor las cosas, y por eso decidimos, por instrucciones del señor presidente, contratar un estudio. Hablamos con Cifras y Conceptos y le dijimos, bueno, mire qué está pasando con la seguridad y especialmente con la percepción de seguridad en el país. Ellos tenían ya algunos avances, en el caso nuestro les entregamos recursos para hacer más de 4.000 encuestas, pero ellos, bajo ese mismo esquema, con algunas ciudades de Cómo Vamos y otros programas, completaron 50.000 encuestas, y las 50.000 encuestas se manifiestan en este estudio que nos está diciendo qué está pasando con la seguridad y cuál es la percepción de los ciudadanos frente a la seguridad. ¿Y qué está pasando con la seguridad, señor ministro? Usted en la presentación esta mañana en el Ministerio del Interior dijo que reconocía al Gobierno Nacional precisamente los problemas de inseguridad que afectan a los ciudadanos. Sí, a pesar de que los índices que tenemos aquí nos señalan que incluso en años recientes hemos bajado un poco el reporte de delitos, homicidios, etcétera, no nos sentimos conformes. Sentimos que ha habido unos problemas en seguridad, particularmente en extorsión, en algunos casos hurtos, y si a mí me dicen que hemos bajado 1 punto, 2 puntos en homicidio, no me siento tranquilo, porque el ideal es que no tengamos homicidio en una sociedad. Entonces, sí, en algunos casos hay un deterioro de la seguridad, en otros casos hay una mejora, pero no estamos conformes con esos resultados. Lo que sí es claro es que la percepción de seguridad en los ciudadanos ha crecido, o sea, hemos desmejorado. La gente se siente un poco más insegura, y ahora con algunas cifras explicaré por qué y de dónde viene esa percepción. Señor ministro, ¿cuál es el dato más revelador que para usted arroja ese estudio de Cifras y Conceptos que complementa, decía César Caballero, el director de la encuestadora, con 22 entrevistas a generales de la República, muchos incluso exdirectores de la Policía Nacional, y como usted lo manifestó, con los estudios que hace también la Cámara de Comercio y los entes en las ciudades como vamos, Bogotá como vamos, Medellín como vamos, Cali como vamos, y así en todo el país? Y además mesas de trabajo con más de 150 expertos en seguridad. A ver, algunas cifras que me parecen relevantes. La primera, le preguntan a los ciudadanos si en algún momento han sido víctimas de un delito o conocen a alguien víctima de un delito, y nos dicen que el 29% sí, es una cifra alta. Pero oiga esto, cuando le preguntan a los ciudadanos si en algún caso ha habido problemas con vecinos, problemas de convivencia, el 70% de las personas reconocen problemas de convivencia. Y es bueno señalar que para un ciudadano perder la tranquilidad es estar inseguro. Entonces, cuando el ciudadano dice me siento más inseguro, es porque ha tenido problemas en su tranquilidad. Su tranquilidad la pierde si le roban el celular, su tranquilidad la pierde si ve un homicidio en su barrio, su tranquilidad la pierde también si tiene un vecino bulloso que no deja dormir a la gente, que tiene un equipo de sonido a alto volumen en las noches y al otro día el ciudadano tiene que trabajar. Su tranquilidad la pierde cuando hay un vecino que saca sus mascotas al parque y no las saca con correa, y esas mascotas pueden atacar a otras mascotas o incluso a un niño o a un adulto.
Eso es perder su tranquilidad la pierden cuando hay vecinos que arrojan basura en la calle, que no respetan el entorno y terminan dañando el barrio, terminan dañando la convivencia, porque esos problemas que pueden ser menores pueden terminar siendo muy graves cuando el vecino hace un reclamo y terminan en acciones de violencia. Usted que estuvo en la rueda de prensa se dio cuenta de algunos datos que entregamos, algunas cifras, algunos videos de intolerancia. Nos hemos vuelto después de la pandemia, en algunos casos, malos vecinos. Y entonces la intolerancia nos está cogiendo ventaja y por eso el 70% de las personas dicen que algún hecho de intolerancia han observado o han estado como víctimas de esos hechos de intolerancia. Entonces, claro, si nos hemos vuelto más intolerantes, si hay personas que por falta de educación no manejan bien sus mascotas, el problema no es el perro, el problema es el dueño del perro. Si tenemos problemas de ruido, de equipos de sonido a muy alto volumen que no dejan dormir a la gente que tiene que trabajar, eso termina generando unos hechos que terminan generalmente en violencia. Entonces tenemos que enfrentar esos hechos y estos hechos de intolerancia son los que nos disparan la percepción de inseguridad en Colombia. Los porcentajes que usted entregó, señor ministro, en esa revelación que hizo del informe, fueron 44% de personas se siente afectada en su convivencia por los ruidos que generan los vecinos, 44% por las riñas que generan incluso esos mismos ruidos, usted lo explicaba muy bien, por la falta de tolerancia, 41% por el consumo de drogas, en el mismo conjunto residencial, en los apartamentos o en los parques, 40% de las agresiones, 40% de los problemas con mascotas, que usted llamaba mucho la atención sobre ese tema, y el 37% de las basuras. Pero también usted dijo que para atender todos estos problemas de convivencia que disparan la inseguridad y puede pasar a delitos mayores, señor ministro, la policía se ocupa en cosas que no debería ocuparse. Ya me hizo el diagnóstico sobre lo que revela el estudio sobre seguridad y convivencia ciudadana. Volvemos con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que nos atiende a esta hora en entrevista CMI. Señor ministro, nos hablaba usted de cómo uno de los propósitos del estudio precisamente es que permitió ver que lo que debe es liberar fuerza pública a la Policía Nacional para que en vez de estar atendiendo problemas de vecinos, atienda los delitos de mayor impacto. ¿En qué más va a enfocarse su ministerio para solucionar esos temas de convivencia y, por supuesto, de delitos que afectan a la seguridad ciudadana? Pero ojo, Gerardo, necesitamos atender problemas de convivencia, porque es que si no atendemos problemas de convivencia se nos puede convertir en delito. Hago una explicación muy sencilla. El vecino bulloso que no deja dormir va a otro vecino y le golpea en la puerta, y entonces generalmente esas rumbas de 2, 3 de la mañana están acompañadas por alcohol y pueden terminar en una riña, y en algunos casos terminan en cuchillo y en los casos más graves en armas de fuego. Entonces necesitamos actuar ahí. ¿Cómo vamos a actuar? Le hemos propuesto a algunos alcaldes y han adoptado esta política, la estamos construyendo, de crear inspecciones de policía móviles 24 horas. ¿Por qué el ciudadano no denuncia? Porque no pasa nada. Porque a las 2 de la mañana llama a la policía, llega la policía, cierran la puerta, no abren, no hay una autoridad que tome una decisión. Entonces, ¿qué queremos? Que haya un inspector de policía investido con autoridad administrativa fuerte, que vaya al sitio donde está ocurriendo el problema de convivencia ciudadana, que lo acompañen gestores de convivencia. En principio, el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional, ayudará con esos gestores de convivencia, y si el programa funciona, muy seguramente muchos municipios comenzarán a tener gestores de convivencia y ayudarnos como los tienen ciudades como Bogotá y otras ciudades de Colombia. Y entonces, 2 de la mañana, tenemos el problema, no tenemos que ir a denunciar porque la inspección de policía nos llega frente a la casa. Y nos llega en un equipo, vamos a conseguir unos equipos, unos vehículos, van o buses que tengan medidores de sonido, alcoholímetros, todos los equipos, computador, todo. Y entonces el inspector, que va a tener turnos y por eso vamos a tener atención 24 horas, se baja y dice: en esta casa, mira, acabamos de medir, están en 110 los decibeles, cuando el máximo permitido puede ser 57 decibeles. Señor, usted está rompiendo las reglas de convivencia. El gestor intentará decirle: bueno, quite el volumen,
arreglemos este problema y nos vamos, pero si usted no va a hacernos caso, le ponemos inmediatamente la multa, la sanción. Sí, ahí está el inspector actuando, no solo en la casa del mal vecino, sino en la discoteca o en el bar, que tiene que tener unos límites de sonido, unos límites de niveles de ruido, y no los está cumpliendo, y entonces se actuará en conformidad. Eso mejora las condiciones. Yo no soy ingenuo como para creer que va a llegar solo el gestor de convivencia y el inspector y no pueden tener algún problema. Bueno, estos gestores y este inspector van a estar acompañados por al menos 4 agentes de policía que los respalden en su actuación y que solo actúen en la medida en que se necesiten. ¿Qué es lo que queremos? Es no enfrentar al ciudadano con el policía. Usted me permite dar 2 cifras interesantes, sí, Gerardo. Sí, mire, se hizo una medición histórica de imagen de la fuerza pública y la policía. En el ejército, en el 2021, que coincide con el estallido social, la buena imagen de las fuerzas militares era en el 54%. Hoy ya vamos en el 65%. En este gobierno se ha mejorado considerablemente la imagen de las fuerzas militares, y en la policía, que en el estallido social para los ciudadanos en general estaba en el 48%, ya vamos en el 57%. Pero oigan esta cifra especial que nos entrega Cifras y Conceptos. Nos dice, entre los jóvenes, en el 2021 la imagen del ejército, de las fuerzas militares, estaba en el 27%, ya vamos en el 55%, la hemos doblado. Pero mire esta tan interesante. En el estallido social, la imagen de la policía entre los jóvenes era del solo el 13%. Ya vamos en el 36%, casi que la hemos triplicado. Sí, bueno. Y la explicación que nos dan es una explicación que coincide con las acciones que estamos adelantando. El gobierno nacional ha fortalecido su viceministerio de diálogo social. Yo llevo cerca de 11 meses en el ministerio. Creemos que el diálogo puede evitar la represión, y mientras yo he sido ministro no hemos tenido que utilizar la UDEMO, antiguo SMAT, sí, para arreglar algún problema, porque todos los hemos arreglado, o porque llegamos antes. Hemos tenido un reporte de cerca de 900 casos que pueden terminar en un hecho de orden público, un cierre de vía, un toma de una edificación. Bueno, casi que 800 de esos 900 los hemos evitado, y los 100 en donde hubo un bloqueo de vía o algo, logramos llegar a hablar con la comunidad y en un promedio de 24 horas resolver ese problema. Quizá, ahora, señor ministro, Gerardo, yo no soy tan ingenuo. Permítame, como señor ministro, quizá la excepción que hace la regla fue lo que sucedió el viernes en la Plaza de Bolívar con la actuación del antiguo SMAT, que a todos los colombianos se nos quedó eso como SMAT, así el gobierno le haya cambiado el nombre, cuando una persona a la que usted calificó de forma muy fuerte hoy, señor ministro, intentó prender a una gestora de convivencia precisamente con fuego. La persona que hizo eso, el ciudadano o ciudadana que hizo eso, no merece ningún grado de contemplación. Es una bandida o un bandido, es un criminal. ¿Cómo se le ocurre a un gestor de convivencia dispararle fuego con un aerosol? Afortunadamente no alcanzó a quemarlo, pero perdón, eso no es una actuación de alguien que proteste, eso es un desadaptado que, hablando con algunos oficiales, yo sí esperaría que, a cambio de que toda la policía reaccione contra toda la manifestación, porque el 99.999% no estaban ni pintando grafitis ni atacando a un gestor social. La gran mayoría, la inmensa mayoría de la marcha estaba marchando, reivindicando unos derechos, pidiendo unas acciones del propio Estado, incluso frente a los temas de seguridad de las mujeres. Pero la persona que hizo eso, creo que la fuerza pública tenía la suficiente capacidad de individualizarlo, capturarlo y judicializarlo. Eso no es un acto de protesta, eso es una salvajada y eso es un delito, y esos delitos tienen que ser sancionados, y en eso sí nosotros no transigimos. Lo que sí no nos parece prudente es que, si en el marco de una manifestación 1, 2, 5 personas cometen actos reprochables, tengamos que atacar a toda la manifestación. Eso va a terminar siendo indagado por la Inspección General de la Policía, que nos contará realmente qué pasó y obviamente tomará unas acciones y decisiones. Pero, sí, señor, insisto, no acepto
ese tipo de actuaciones, pero también es bueno ser muy prudente, muy con cabeza fría. La actuación de 10 personas no puede manchar lo que ha hecho toda una marcha en una ciudad. Señor ministro, volvamos al tema entonces con este interregno que hicimos para hablar de la marcha del 8 de marzo. ¿Sobre quién va a poner los equipos para esas inspecciones móviles y quién el personal y en cuántas ciudades y cuántos van a ser? Arrancamos con 20 programas pilotos. Todos los equipos los pone el Ministerio del Interior, el Gobierno Nacional. Ya estamos preparando eso. La idea es entregar unos vehículos adaptados que tengan todos los equipos necesarios para medir sonido, para medir nivel de alcoholemia, bueno, los equipos que se necesiten para comunicarse con las centrales de respuesta de la policía. Trabajamos con administraciones que nos digan queremos trabajar, porque necesitamos que la administración municipal nos diga respondemos porque ese equipo esté andando 24 horas, sí, señor. Porque tenga la gente y los turnos para que si en un caso alguien tenga que decir, mire, no me dejan dormir o acá hay una riña de vecinos y puede generar problemas en el vecindario o acá hay una mascota suelta que puede poner en riesgo a los niños o a las personas que están caminando por el parque o en el condominio, porque es que el problema no son los perros, son los dueños de los perros, algunos dueños de los perros. Entonces pueda rápidamente esa inspección ir y tomar las decisiones y las acciones que tengan que tomarse. Para eso necesitamos alcaldes comprometidos que nos digan queremos entrar en el programa. Arrancaríamos con unos 20 municipios de Colombia. Señor ministro, otro dato muy revelador del informe que usted está socializando hasta ahora con los televidentes de entrevistas CMI es el que tiene que ver con la toma de justicia por mano propia. Lo vi muy preocupado en la presentación que usted hizo esta mañana en el Ministerio del Interior por ese tema. Un 34% de los encuestados, según lo que usted mismo dijo, se toma la justicia por mano propia. ¿Qué implica eso en un país como Colombia con tanto conflicto que hay, como usted bien lo ha manifestado? No, gravísimo, gravísimo. Enseñan los maestros del derecho constitucional que la sociedad comienza a organizarse con el Estado cuando se dan seguridad. Es tal vez el primer servicio que la tribu cuando se une busca que alguien le dé. Entonces la seguridad es el inicio de todas las instituciones estatales. Cuando la gente ya no busca al Estado, no busca al gobierno para que dé seguridad y para que dé justicia y comienza a asumir la justicia con mano propia, está fracasando la estructura institucional de ese gobierno y de ese Estado. Entonces es muy delicado. Imagínese, además súmele algunas propuestas de algunos importantes dirigentes de este país diciendo que la gente se arme. Si el 37% están asumiendo la justicia por su propia mano, podemos llegar a unas condiciones de violencia impresionantes que no podemos, no debemos llegar. Por eso es tan importante tener la capacidad de actuar rápido, de evitar que problemas de contravenciones se nos conviertan en delitos. Y el segundo elemento es ayudémosle a nuestras autoridades a dar más seguridad. Y por eso también anuncié esta mañana que con alcaldes y gobernadores de 20 localidades distintas de Colombia vamos a hacer una inversión cercana a los 400.000 millones de pesos, incluso un poco más, porque ya me llamó el gobernador de Casanare y me dijo, mire, yo pongo 80.000 en ese proyecto, 80.000 millones. Y otros alcaldes y otros gobernadores nos han señalado que quieren hacer una inversión importante y la idea es hacer algo con tecnología, con cámaras que tengan identificación facial, que tengan bases de datos, que sepan quién tiene antecedentes, que tengan inteligencia artificial, 360 grados, que puedan detectar una placa y saber qué número es a 3 kilómetros de distancia. Esos equipos existen en el mercado mundial. Entonces, con la policía, con el ejército, vamos a hacer una gran licitación pública internacional para poder montar centros de respuesta en muchas ciudades de Colombia que tengan el interés de trabajar con nosotros en estas tareas, de arrancar en unos programas pilotos y que estén conectados con esa policía que estamos liberando de las oficinas de la policía, la estamos llevando a la calle para poder reaccionar rápidamente. Señor ministro, no lo puedo dejar ir, ya vamos a terminar esta entrevista en CMI, sin un tema coyuntural, que es mañana hay moción de censura contra el ministro de Defensa precisamente por todos esos problemas de orden público, situación de inseguridad. Usted muy bien lo ha explicado que no tiene que ver todo
con el tema de inseguridad y los delitos y los asesinatos por conflicto y otras circunstancias, pero hay moción de censura contra su compañero de gabinete, Iván Velázquez. Usted mañana va a estar en el Senado de la República. ¿Por qué el ministro no debe ser censurado? Por supuesto que voy a acompañar al señor ministro, a quien creo que está cumpliendo una tarea bien importante. Acabo de darle unas cifras. Una sociedad está en este gobierno confiando más en su policía y en su ejército. Porque es una sociedad, especialmente los jóvenes, que ven que frente a un conflicto, a cambio de tener una primera respuesta con la fuerza del bolillo y de los gases, estamos llegando a hablar con la gente y a solucionar los problemas. No es simplemente que hablamos y dejamos las cosas así. Déjeme reivindicar temas como estos. Hace unos 3 meses, con la ministra de Vivienda, Agua Potable y la ministra de Agricultura, fuimos al Cauca a atender un bloqueo en la vía que hacía una comunidad indígena. Bloqueos que en el pasado podían demorar mes y medio, porque ocurrieron bloqueos de mes y medio, lo pudimos arreglar en 2 horas. Un general de la policía de la región me decía: ministro, mire lo que ustedes hicieron. Al poder, con la fuerza de la palabra, de arreglar ese problema, evitaron que yo tuviera que mover 3.000 hombres de muchos lugares de Colombia para venir con la fuerza a levantar ese bloqueo. Y quitar 3.000 policías de muchos lugares de Colombia es generar más inseguridad donde se está quitando la policía. Entonces, somos un gobierno que sabemos hablar, que sabemos concertar, pero también en el momento en que lo necesitemos sabremos actuar. A mí no me temblará la mano para pedirle a la policía que actúe en el momento que deba actuar. Sí, señor. Señor ministro, y finalmente, en la Casa Blanca acaba de presentar la partida presupuestal de ayuda para Colombia y la disminuye en $31 millones. En el gobierno de Biden pasamos en 2022 de 463 millones, a 2024 de 444 y a 2025 a 413 millones. Y la mayor disminución es de 25 millones en el rubro de lucha contra el narcotráfico, de 160 millones de dólares a 135. ¿Qué concepto le merece el que se haya disminuido esa ayuda de acuerdo con lo que le pide al Congreso de los Estados Unidos la Casa Blanca? Entendamos lo que está pasando en el mundo. Allá en Estados Unidos, evidentemente, ven que tienen unos problemas con la coca, pero ya hay más de 21 estados que han legalizado la marihuana. Nosotros nos seguimos matando por lo que un ciudadano americano en la Quinta Avenida de Nueva York para en un puesto de perros y compra su cigarrillo de marihuana. Nosotros nos matamos por eso y generamos violencia impresionante en la Sierra Nevada, en el norte del departamento del Cauca. Entonces allá han venido sabiendo pues cuáles son sus prioridades, pero además esas drogas químicas, fentanilo y otras drogas, pues los obliga a hacer una mayor inversión interna en unas drogas que muchas de ellas ya se están produciendo internamente en Estados Unidos. Entre otras cosas, por ejemplo, aquí se habla mucho del Plan Colombia. Por cada peso que ponía el gobierno americano, nosotros teníamos que poner casi, ya hay una cifra, 10, 15 pesos. O sea, los que realmente hemos invertido en la guerra contra las drogas, no siempre con buenos resultados hemos sido los colombianos. Por eso nosotros estamos planteando una nueva estrategia contra las drogas, y es: lleguemos a las zonas productoras de coca, de hoja de coca, e intentemos cambiar la economía, que a cambio de la hoja de coca el campesino pueda vivir de algo distinto. Para eso tenemos que mejorarle las carreteras, los sitios de comercio, asegurarle que lo que van a producir van a tener salida en el mercado. Este es un buen momento, porque es un momento de bajo precio de la hoja de coca en todo el país. Es más, con los campesinos de Catatumbo, con los que nos reuniremos mañana, ellos nos están diciendo: nos queremos salir de esto, ayúdenos a salir, denos proyectos productivos. Tenemos hambre, ayúdenos con una ayuda de emergencia. O sea, hay condiciones para cambiar esa economía ilícita por una economía distinta. Y parte de lo que pasa en Estados Unidos, pues que tenemos que ser respetuosos. A nadie le gusta que le bajen recursos que se usan para algo en lo que estamos comprometidos. Lo que pasa es que tenemos una distinta visión. Nosotros honestamente creemos que este es el momento, más que rociar veneno desde una avioneta, es de proponerle a los campesinos unos productos que hagan que ellos puedan vivir de algo distinto a un cultivo ilícito. Señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, muchas gracias por estar aquí en Entrevista CMI. Muy amable, ministro.
A usted, Gerardo, y a todos los oyentes, a todos los televidentes que nos acompañaron. Señor ministro, buenas noches. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a que continúen aquí con las noticias de Colombia y del mundo en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.